Bienvenidos a Infecto Podcast, un espacio creado para profesionales de la salud, porque sabemos que te encanta actualizarte. Escúchalo, infórmate y viralízalo. Temporada 3. El corazón de la medicina. Episodio 1. Medicina del viajero. Una práctica en auge. Bueno, me presento, mi nombre es Javier Africano, soy médico experto en VIH y yo también soy InfectoWeb. Bueno, el día de hoy el tema que nos compete está relacionado con la medicina del viajero. La medicina del viajero es una especialidad médica que se encarga de prevenir y manejar los riesgos relacionados con los viajes que tenemos todos en algún momento. La funcionalidad de esta consulta está encaminada a manejar estos riesgos por conocer una nueva geografía, unos nuevos climas, una nueva cultura que nos va a llevar a tener ciertas enfermedades relacionadas con el desplazamiento que cada uno de nosotros tenemos en cada uno de los viajes. También, asimismo, esta especialidad se encarga de manejar aquellas patologías que se presenten posterior a regresar a cada uno de los viajes y tener de una manera más segura y tranquila un viaje programado de la mejor manera. Para todos nosotros es un sueño viajar en algún momento y sobre todo de manera internacional para lograr conocer nuevas experiencias, nuevos lugares y por lo cual hacerlo de una manera segura, de una manera lo más agradable posible y sin tener algunos tropiezos durante estos viajes, nos hace pensar en medidas preventivas que nos lleven a una seguridad de nuestro viaje. Para ello, el día de hoy tenemos con nosotros un experto en el tema, el doctor Álvaro Facchini, quien nos va a hablar un poquitico más acerca de esto y nos va a aclarar las dudas con respecto a la medicina del viajero y las prevenciones que debemos tener en cada uno de nuestros viajes. Solo para recordar unos datos importantes, para el año pasado, entre enero y septiembre del 2023, el turismo nos muestra que internacionalmente se desplazaron 987 millones de personas a distintas zonas que correspondían al 38% más de personas con respecto al año anterior, razón por la cual los viajes y los migrantes se han vuelto bastante importante en nuestra era actual y razón por la cual empieza este tipo de consultas. Bueno, doctor Álvaro, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hola, doctor Africano, muchas gracias por la invitación. Y bueno, estoy atento a las preguntas que surjan con el tema de medicina del viajero. Explícanos primero qué es una consulta previaje, qué es una consulta postviaje, cómo se maneja toda esta consulta de medicina del viajero. Bien, tal cual como lo dices, en la medicina del viajero hay dos grandes escenarios y lo vemos desde el punto de vista de la consulta médica. Básicamente es una consulta médica formal, como cualquier otra consulta. El primer escenario, que sería la consulta previaje, justamente lo que busca es que un individuo que tiene planes de viajes, uno pueda hacerle una asesoría médica, digamos que una consulta desde el punto de vista de la prevención. Y acá uno tiene en cuenta básicamente quién es el individuo, digamos qué enfermedades o qué comorbilidades de base tiene este individuo. Pero también lo más importante es cuál va a ser el itinerario de ese individuo. Es decir, siempre pongo el mismo ejemplo, no es lo mismo ir a Brasil, al Amazonas brasileño, que ir a la ciudad de Sao Paulo, capital. Probablemente los riesgos van a cambiar. Entonces, básicamente, quienes hacemos consulta de medicina del viajero en el escenario previaje es considerar quién es ese individuo, a dónde va, qué hará, por cuánto tiempo va a permanecer en ese destino y de acuerdo a eso, digamos que calculamos o pensamos en posibles riesgos para que pudiese presentar este individuo y con eso dar una serie de recomendaciones desde la vacunación, de profilaxis con algunos medicamentos. Entonces ese sería como el primer escenario, que es la consulta previaje, que básicamente es prevenir posibles enfermedades relacionadas a ese destino que va a ser el individuo. Y el segundo escenario es lo que llamamos la consulta postviaje y en este caso es simplemente un viajero que regresa de un viaje obviamente y que consulta por alguna enfermedad que él podría llegar a considerar que estuvo relacionada con ese viaje que hizo recientemente. Y obviamente ahí ya es un enfoque más de probablemente un paciente enfermo
que consulta, tiene alguna queja médica y pues la idea de quienes trabajamos en medicina del viajero es tratar de resolver o de hacer una aproximación a esa enfermedad con la que vuelve el paciente y que podría estar relacionada a ese viaje reciente. De lo que podemos ver en esa consulta del viajero, ¿cuáles serían las enfermedades más frecuentes o más prevalentes que uno podría ver en este tipo de consultas? Entonces, la literatura es clara y digamos que concisa respecto a lo que nosotros llamamos en medicina grandes síndromes del viajero que regresa. Básicamente podemos hablar de 4 grandes síndromes en este tipo de individuos. El síndrome febril, es decir, un viajero que vuelve con fiebre. El síndrome dermatológico, un viajero que vuelve con alguna lesión en la piel. Un síndrome respiratorio, vuelve con, digamos, tos. Se pueden unir, digamos, varios síndromes, es decir, por ejemplo, puede volver con tos y fiebre o fiebre y manifestaciones en la piel. Y finalmente el síndrome diarreico gastrointestinal, que es, digamos, uno de los cuadros clínicos más frecuentes en el viaje, lo que conocemos coloquialmente como diarrea del viajero, que si bien es más frecuente que se presente durante el viaje, muchas veces un viajero que regresa de un destino, una vez regresa puede manifestar diarrea, una serie de síntomas gastrointestinales y en eso se compone. Entonces básicamente, recordando, son esos 4 grandes síndromes: febril, dermatológico, respiratorio y diarreico gastrointestinal. Teniendo en cuenta ese cuadro más frecuente que va hacia la parte diarreica, ¿cuáles serían las primeras recomendaciones antes de uno, pues, programar un viaje o salir de viaje para evitar ese evento gastrointestinal que nos puede llevar a dañarnos completamente un viaje, ¿no? Claramente. De acuerdo. Sí, esa pregunta es supremamente importante, además que es uno de los puntos claves en la consulta previaje, el tema de diarrea del viajero. Entonces, desde las recomendaciones más básicas es: trate de consumir los alimentos en un lugar seguro, es decir, si usted va a una ciudad que no conoce y se va a quedar en un hotel, trate de comer, por ejemplo, en el hotel. Obviamente, pues eso va a depender de las condiciones del hotel, etc. Respecto a agua o a bebidas, las principales recomendaciones es, por ejemplo, si va a consumir agua o alguna bebida embotellada, que esta sea, pues obviamente tenga una tapa de seguridad. Usualmente la recomendación es trate de beber bebidas carbonatadas, porque uno al abrir digamos, el envase oye el ruido, pues digamos, exacto, del gas. Entonces eso es una buena recomendación. Trate de beber bebidas calientes, ¿sí? O en el caso de los alimentos bien cocidos, trate de no consumir nada que sea de venta ambulante, trate de no consumir alimentos que sean crudos, de dudosa procedencia, porque tanto esos alimentos como el agua, digamos, de dudosa procedencia, pues sin duda le da riesgo a adquirir una serie de microorganismos, principalmente bacterias, virus, eventualmente parásitos, que pues le pueden dañar el viaje, y ahí es donde entra el tema de diarrea del viajero. Y además de ese tipo de recomendaciones, muchas veces uno da, dependiendo del tipo de viaje, si es un viaje más mochilero, hay algunas pastillas que digamos, ayudan a que el agua sea potable, potabilizan el agua, por ejemplo. Pero lo otro es, bueno, digamos que siguió esas recomendaciones o por alguna razón no las siguió, hay una serie de medicamentos que nosotros podemos usar para tratar un posible episodio de diarrea del viajero. Y básicamente la diarrea del viajero uno la divide en leve, moderada o severa, y para eso hay una serie de indicaciones médicas de medicamentos como antidiarreicos o antidiarreicos y antibióticos, o solo antibióticos, o si ya hay una serie de síntomas de preocupación, que serían, por ejemplo, una diarrea que se acompañe con sangre o con moco, o que además de la diarrea haya fiebre, pues además de utilizar esos medicamentos, sin duda debería ser una consulta médica inmediata. Pero el tema de diarrea del viajero es uno de los temas puntuales y fundamentales de tanto de la consulta previaje como posviaje. O sea que con este tipo de información que nos das, es posible a veces llevar un kit como preventivo a ese tipo de viajes para evitar, bueno, para dar un tratamiento inicial de manera, pues, importante, y pues que no limite el viaje o no limite los desplazamientos. Exactamente. Que uno tenga. Entonces ese es como
otra parte de lo que llamamos el checklist de la consulta previaje, y es el kit del viajero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que lleve curitas, que lleve isodine, que lleve alcohol, que lleve unas tijeras, que lleve antiinflamatorios, que lleve acetaminofén, por ejemplo. Obviamente ahí entran los medicamentos para, digamos, afrontar esas posibles situaciones de diarrea del viajero, llevar preservativos, bueno, una serie de cosas que eventualmente le pueden servir a ese viajero y no estar, digamos, saliendo a comprar, sino que él ya tiene su bolsa, su kit, con lo que podría llegar a resolver tal vez lo más fácil y más sencillo que le pudiese complicar el viaje, pues, mientras está en su itinerario. Perfecto, ¿no? Mira, incluso uno pues de manera empírica a veces hace ese tipo de kits como de manera familiar, pero no lo tiene como tan claro, y uno lo que hace es improvisar, y sería bueno pues este tipo de consultas que lo orienten y lo dirijan a uno a un viaje un poquito más seguro. También pues es importante saber que la vacunación en la medicina del viajero es un pilar fundamental, y pues en ese contexto, que nos podrías hablar con respecto a cuáles son las vacunas fundamentales o las más importantes o relevantes que uno podría utilizar en este tipo de viajes. Ese tema también es supremamente importante, doctor Africano, y uno en medicina del viajero habla respecto a vacunas de las 3 R's. Las vacunas que son recomendadas, de rutina y requeridas. Entonces, las requeridas son básicamente las que las instituciones gubernamentales exigen para la entrada a determinado país. Por ejemplo, si uno se va a hacer peregrinación a Arabia Saudita, ¿sí? Una de las vacunas requeridas es la vacuna contra meningococo, para prevenir la meningitis por meningococo. Si no tiene esa vacuna, no lo dejan entrar. Es así de simple, y por eso es requerida. O, por ejemplo, países que le exigen la vacuna contra fiebre amarilla 10 días antes del viaje. Esas son, digamos, que las clásicas vacunas como requeridas. La más frecuente que uno conoce. Exacto. Aquí en Colombia, es más la importancia de la fiebre amarilla, por ejemplo, la Sierra Nevada de Santa Marta, Exactamente, Panamá. exactamente. Okay. Entonces esas hacen parte de las requeridas. Las de rutina es la que se supone que, si hablamos de adultos, deberíamos tener todos los adultos, digamos, porque hace parte de las recomendaciones de cada país. Por ejemplo, que todos tuviésemos influenza cada año, que tuviésemos la triple viral. Ese tipo de vacunas son las de rutina que uno supone que todos los adultos deberían tener, pero pues sabemos que a veces no es así. Y por otro lado, las recomendadas. Entonces, las recomendadas son básicamente yo como calculando ese riesgo o de pronto pensando en el riesgo que podría tener ese paciente si va a Tailandia, ¿sí? o en general sudeste asiático. Yo sé que allá es muy frecuente todo lo que tiene que ver con enfermedades asociadas a agua y alimentos, diarreas, etc. Entonces, una de las vacunas recomendadas podría ser vacuna contra fiebre tifoidea, ¿sí? Por ejemplo, o fue a Tailandia, fue a una de esas playas que les gusta ir a las parejas en su luna de miel. Allá sabemos que a veces hay de estos monos que son pues más selváticos. Cabe recordar que una mordedura de un mono eventualmente da riesgo para rabia. Entonces, o simplemente, por ejemplo, un biólogo que va a ir a hacer una expedición y que tiene riesgo de contacto con animales silvestres, una vacuna recomendada podría ser el esquema preexposición para rabia, ¿sí? Eso con la salvedad que si llega a tener un accidente rábico, pues evitamos que tenga que usar después inmunoglobulina, por decir algo. Entonces, realmente depende del itinerario y de a dónde se dirija ese viajero para decir, bueno, a usted o las vacunas más importantes para ese viajero serían tales, ¿sí? Tales unas u otras. Pero sin duda las más frecuentes pues va a ser fiebre amarilla, fiebre tifoidea, la vacuna contra rabia en el esquema preexposición, hepatitis A, por ejemplo, influenza sin duda. Todos sabemos que ahorita pues hay digamos que una serie de casos importantes, por lo menos acá en Bogotá, de influenza, y recordar que esta es una vacuna recomendada todos los años. Es decir, tal vez mi respuesta sería, dependiendo del itinerario, hay unas vacunas más importantes que otras, sin dejar a un lado lo que se supone que todos deberíamos tener, que son las vacunas de rutina.
Bueno, eso es importante también, pues digamos que aquí una cuñita para que todos nos vacunemos de manera importante, no importa ya no ser niños, porque uno asocia la vacunación con los niños, pero también nosotros los adultos requerimos vacunación para prevenir muchas enfermedades. Ya digamos que entrando un poquito más en una enfermedad muy específica y que es muy frecuente también en algunas zonas de nuestro país, la malaria, por ejemplo, tengo entendido que existen un tipo de medicamentos profilácticos, preventivos, cuando uno se va a desplazar a unas zonas donde hay alta endemicidad de este parásito. ¿Qué medicamentos existen? ¿Qué tan difícil es su toma? ¿Qué tan frecuente se usa? ¿Tú qué nos podrías hablar un poquito de eso? Esto también es supremamente importante y muchas veces es uno de los motivos de consulta a la consulta de medicina del viajero. Oiga, voy a un lugar donde sé que hay malaria, ¿qué me recomienda? Entonces, justamente como lo decías, esto es lo que llamamos una terapia profiláctica o de prevención para que si en dado caso se llega a exponer al parásito de la malaria, tomando unos medicamentos que formulamos, se evite o digamos que haya menos riesgo de adquirir esta enfermedad parasitaria que es transmitida por mosquitos. Cuando uno ve las guías internacionales, básicamente hay 3 medicamentos, desde el más sencillo y más barato que sería la doxiciclina, pero también tenemos otros medicamentos como sería la mefloquina u otro medicamento que es un combinado que se llama proguanila tuobacuona. La cuestión, y lamentablemente, es que en Colombia solo tenemos acceso a uno de ellos, que es la doxiciclina. Es decir, es un medicamento que es bueno, digamos que funciona como profilaxis para las diferentes especies de Plasmodium que causan malaria en los seres humanos. Es barato, es un medicamento que si, por ejemplo, el viajero a mí me dice, oiga, yo me voy para Sudáfrica, a una región, digamos, selvática, mañana la doxiciclina me permite iniciarle inclusive desde el día antes, no necesita, digamos, tomarla, Un tiempo digamos, previo, exacto, prolongado, ni nada. muchos días antes. Entonces es, digamos, una profilaxis que llamamos como de última hora. Se debe tomar todos los días, obviamente dando las recomendaciones, por ejemplo, de cuidarse contra el sol, esta serie de recomendaciones. Pero tal vez lo incómodo, entre comillas, de la doxiciclina, obviamente si el paciente la necesita, pues hay que formularla, pero tal vez lo incómodo de la doxiciclina es que una vez salga del área endémica, la doxiciclina debe ser consumida por el individuo, por el paciente, hasta un mes después de salir del área endémica. Entonces eso podría llegar a ser incómodo para el individuo, para el viajero, pero pues en Colombia lamentablemente es la única opción que tenemos y esto va a depender, vuelvo y digo, del itinerario, a qué país va. En este momento, por decir algo, en Sudamérica, viajeros en Sudamérica, la tendencia, sabiendo que la mayoría de los cuadros de malaria son causados por Plasmodium vivax, la tendencia, no quiere decir que uno pueda hacer excepciones, pero la tendencia es que no se recomiende profilaxis, ¿sí? Esa es, digamos, la tendencia de la literatura científica. Sin embargo, si tú me lo preguntas, un viajero que vaya a ver ballenas a Nuquí, Nuquí pertenece al departamento del Chocó, o si va a hacer un viaje, digamos, un poco más selvático al departamento del Chocó, probablemente yo sí le recomendaría profilaxis. Entonces, digamos que depende, y vuelvo al tema. Lo más importante en medicina del viajero es el individuo, el itinerario y el lugar hacia donde se dirige para calcular ese riesgo y dar una serie de recomendaciones. Dentro de esas, la profilaxis para malaria. Eso es muy interesante porque uno asumiría que uno termina el viaje y deja la profilaxis y puede estar cometiendo un error porque pues no estará cumpliendo específicamente la prevención de la doxiciclina en ese contexto. Es muy, muy importante y muy chévere tener eso en cuenta para todos como un aprendizaje que tenemos. Ya digamos que pues ya esto es un tema ya más de mi campo como médico experto en VIH. Es muy frecuente que mis pacientes me pregunten sobre el poder transportar sus medicamentos en un aeropuerto, pues las dificultades que a veces presentan con ellos y en algunos países las limitaciones que tienen para desplazarse o ingresar a esos países. No sé qué información tengas de esto, qué conozcas de esto. Sí, esto también es otro tema muy importante en medicina del viajero, no solo en medicamentos antirretrovirales para el tratamiento de la infección por VIH, sino en general uno ve, y de hecho hay páginas donde dicen, mire, cada país tiene estas restricciones para tales grupos de medicamentos. Por ejemplo, muchas veces medicamentos psiquiátricos son
restringidos en algunos países a determinadas dosis o a determinado lapso de tiempo. Puntualmente con el tema de VIH, pacientes que viven con la enfermedad y que obviamente usan sus medicamentos antirretrovirales, que sabemos que la mayoría se deben tomar todos los días, casi que de por vida. Bueno, esperamos, digamos, que en el futuro hayan opciones nuevas. Pues definitivamente entiendo que hay una serie de países que tienen unas restricciones muy estrictas y que de hecho, lamentablemente, un paciente por el hecho de convivir con la enfermedad ya es una restricción para ingresar a ese país, que pues uno pensaría en este momento, a estas alturas, ese tipo de cuestiones parecen absurdas. Sí. Exacto, tal cual, es un estigma. Entonces, si hay esas condiciones, hay algunas páginas, por ejemplo la página de ONUCIDA, que a uno le informa, mire, estos países, una persona que convive con la enfermedad definitivamente no puede entrar, o muchas veces lo que sucede es una restricción respecto al tiempo que va a permanecer en el área, o en determinado país, y cuánto tiempo le permiten que ingrese con esos medicamentos. Entonces habría que puntualizar y obviamente dependiendo de a dónde se dirige ese paciente, consultarlo en internet puntualmente, a ver si permiten o no la entrada simplemente de la persona, y si la permiten, qué tiempo digamos es la restricción, porque obviamente los antirretrovirales son un tipo de medicamentos especiales que seguramente debe llevar a la mano, y que pues digamos que los profesionales de fronteras seguramente van a preguntar, bueno, ¿y estos medicamentos qué son? Obviamente creo que sobra decir que todos estos medicamentos deben estar justificados con una adecuada fórmula médica, pues de un médico acreditado, digamos, y que vaya respaldado ese paquete de medicamentos con el viajero. Perfecto, ¿no? Listo, muy interesante. Es un tema que podríamos hablar mucho tiempo de medicina del viajero y pues ciertos tips que podríamos tener. Entonces, pues para concluir, digamos que cuáles serían los pilares o las recomendaciones que tú dirías como para que la gente empiece a tener más conocimiento de la medicina del viajero, de la consulta, y que obviamente pues lleven a cabo un viaje lo más seguro posible. Bueno, yo creo que lo primero sin duda es pues que escuchen este podcast para que se enteren un poco de qué se trata la medicina del viajero. Nosotros en Servicio de Asesorías en Infectología ofrecemos este servicio, ofrecemos una consulta previaje y posviaje. Tenemos nuestra página web que es medicinadelviajero.com.co. Ahí pueden consultar y hay una información muy básica de qué se trata la medicina del viajero, de qué se trata una consulta previaje, posviaje. Y que además esto no solo aplica para viajes internacionales. Nosotros sabemos que en nuestra geografía colombiana tenemos lugares bastante diversos. Sabemos, por ejemplo, que en Bogotá probablemente el riesgo de enfermedades tropicales no sea lo más frecuente, pero si uno se va, no sé, a Cartagena, a la Sierra Nevada, al Amazonas colombiano, habría una serie de riesgos. Entonces, yo creo que el mensaje es: si usted quiere tener una información o por lo menos enterarse cuáles podrían ser los eventuales riesgos del próximo viaje que usted va a hacer, asista a la consulta de medicina del viajero. Esto también implica que usted pueda consolidar, digamos, para su edad, su esquema de vacunación, y cualquier duda que tenga respecto al destino que va a visitar, pues digamos que somos un servicio especializado que le puede ofrecer eso desde el punto de vista de la consulta previaje. Y el posviaje, pues definitivamente si usted llegó de algún viaje y cree que puede tener una enfermedad relacionada a ese viaje reciente, también digamos tenemos la facultad como profesionales médicos de hacer un abordaje a esa posible enfermedad. Y yo creo que con este tipo de podcast, este tipo como de mensajes de educación médica, pues definitivamente podemos ir aumentando la cultura en medicina del viajero, que yo creo que eso es lo que nos falta en nuestro país. Esta práctica médica la hacen los europeos, los norteamericanos desde hace mucho tiempo, y nosotros estamos, digamos, siendo pioneros en esta oferta médica. Si les causa curiosidad, pueden consultarnos, y la idea es que vaya cogiendo fuerza para que, pues como tú lo dices, el viaje sea lo más saludable posible.
Listo. Muchas gracias, doctor Álvaro Facchini, para tenerlo muy en cuenta. Síganos en nuestras redes de InfectoWeb, @InfectoWeb, y muchas gracias por oírnos en este podcast. Esperamos tenerles más información acerca de temas de salud. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Este episodio fue escrito, dirigido y producido por InfectoWeb, portal web de actualización en salud.